transmitir una plática más que una conferencia, es una plática, una charla con la que podamos encontrar unos pequeños tips, pequeñas enseñanzas que han salido a lo largo del tiempo y que nos puedan permitir sobrellevar de la mejor manera esta crisis económica que estamos atravesando, consecuencia de una pandemia que es mundial y que al final del día nos afecta a todos, en mayor o menor medida, pero existe siempre la posibilidad de que podamos salir adelante. Comienzo entonces la presentación, se llama Adaptación de las empresas en entornos de crisis. Ok, perdón. Comenzamos, una disculpa, cuestiones de la tecnología al final del día. Este es un pequeño índice de cómo está estructurada la plática. Comencemos a entender qué es lo que es una crisis. De repente todos tenemos una concepción de lo que puede ser, principalmente en el punto de vista particular, y a partir de ahí comenzamos a buscar entenderla. También hemos tratado de visualizarla como nos las plantean los medios de comunicación. Al final del día, ¿qué es una crisis? Y fundamentándonos en lo que es la Real Academia Española de la Lengua, que es un cambio profundo y de consecuencias importantes. Esa es la parte primordial, la parte fundamental. Una crisis es un cambio. Aunque vivimos en un constante cambio, cuando es bastante profundo, es que se puede conceptualizar como tal. Y a partir de ahí es que podemos comenzar a saber qué podemos realizar, a dónde podemos empezar a caminar. Al final del día, quiero que nos quedemos con ese concepto. Una crisis es un cambio profundo de consecuencias importantes. Ahora, las crisis como tal no es algo nuevo, y al final del día es algo que ya ha sido estudiado por los economistas, por diferentes sectores de la ciencia. Puntualmente, este es un diagrama de lo que un economista de hace casi un siglo, Joseph Eilondes Schumpeter, pudo visualizar, que es el proceso de la destrucción creativa. ¿Y qué es la destrucción creativa? Bueno, estamos en una estabilidad del mercado como la que teníamos nosotros hasta febrero de este año, principios de marzo. Estábamos estables. A partir de ahí, por diferentes causas, por un lado puede ser por las innovaciones como las que promueve Espacio Emprendedor, o por otras causas que pueden ser como la que puntualmente estamos atravesando, que es una pandemia, pueden desencadenar o desencadenan en una crisis. Repito que es un cambio profundo. A partir de cómo se afronta esa crisis, es que tenemos dos clases de empresas, y lo podemos visualizar: empresas, instituciones, personas inclusive. Unas que aprovechan lo que es ese cambio que está pasando, que está estructurándose, y otras empresas que no se adaptan. Las empresas que no se adaptan tienden a desaparecer. Las empresas que se adaptan toman rentas, toman nuevos ingresos, toman nuevas utilidades de esa nueva estabilidad o de esas oportunidades que se van creando en el mercado, y aprovechan lo que dejan de hacer las que ya se fueron. En ese sentido llegan nuevas empresas, y esas nuevas empresas se adaptan ya a esa nueva realidad, y a partir de ahí comienza una nueva estabilidad en el mercado. A final de cuentas, ese es el proceso de la destrucción creativa y que ya lo habían visualizado este economista, repito, hace casi un siglo. Y esto continúa siendo en la actualidad y continúa siendo una constante. A partir de ahí se han desarrollado una serie de teorías económicas y administrativas que permiten entender qué es lo que ocurre. Un ejemplo muy puntual: la industria del disco era hasta principios del siglo, existían todavía los discos compactos y era la tecnología reinante. Comenzó a entrar dentro de esto la tecnología, la música en formatos electrónicos. A partir de ahí, las compañías que no se adaptaron, compañías muy grandes y muy fuertes y con mucho tiempo establecidas en el mercado, desaparecieron,
y otras empresas aprovecharon y crearon rentabilidad. Dentro de esa rentabilidad surgen nuevas empresas como Apple Music, Spotify, y ahí existe una nueva estabilidad en el mercado hasta que llegue una nueva innovación. En este sentido, esa crisis de la industria de la música fue creada por una innovación, no como una pandemia, pero el proceso es similar. Dentro de esto, la doctora Baiten Ares, que es especialista en chino, platicando con ella, existe una leyenda urbana que significa que crisis es oportunidad en chino, y me explicaba que no, que se compone de dos vocablos, Wei Ji, que no le he preguntado cómo se pronuncia, pero al final del día es Wei se traduce con peligro y Ji oportunidad. Entonces realmente lo que la crisis, de acuerdo a cómo la podamos afrontar nosotros, es que puede existir tanto un peligro y que nos puede llevar a desaparecer, como una oportunidad que es la que podemos llegar a afrontar. Ya lo mostraba Schumpeter. México ha tenido diversas crisis económicas desde el 76. Se consideraba que casi cada 6 años en México había una crisis, cada que salía un presidente llegaba uno. Echeverría con López Portillo con Miguel de la Madrid, y toda la década de los 80 que se llamó la década perdida en economía en México. Llevó inclusive a quitar tres ceros al peso. La última crisis muy fuerte que fue en el 95, y a partir de ahí no habíamos tenido una crisis económica hasta el 2009, que es una crisis un poco similar a la que estamos atravesando, porque también venía por una pandemia. La diferencia es que en vez de haber sido como la actual en China, en Wuhan, fue en México el epicentro, se puede decir, y que venía también con una crisis económica mundial muy fuerte de las hipotecas subprime en todo el mundo. Sin embargo, de esa crisis que fue la última, México como tal logró salir adelante. ¿Cuál es la única diferencia muy fuerte con la actual? Pues que en ese momento se encontró rápidamente una cura, y que ahora no se está encontrando. Estamos llevando un proceso mucho más largo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de colocar esta gráfica o esta información, de entender que México ha vivido en constantes crisis? Bueno, hay teorías económicas, la teoría de las capacidades dinámicas que viene precisamente de Schumpeter, y que dice que la única manera en que una empresa puede salir adelante es de acuerdo a su historial y de acuerdo a sus capacidades intrínsecas de la empresa, puntualmente la experiencia, el conocimiento formal e informal que puede tener, y cómo se adapta a sus nuevas realidades, es que puede generar nuevas rentas. Toda esta información, hubo un conocimiento acumulado que en las empresas que llegaron a atravesar esas épocas de crisis crearon resiliencia en su conocimiento interno de la empresa. Vamos, las empresas que se crearon a partir después de la crisis económica del 2009, del 95, que es muy fuerte, ya no, dentro de su conocimiento acumulado dentro de la empresa, ya no tienen esa posibilidad de poder entender cómo afrontar una crisis, porque nunca la han afrontado puntualmente como está. Y el conocimiento al final del día es acumulado, se comienza a acumular. Ese conocimiento puede decir que hasta cierto punto se perdió, porque no se ha, o busca poder aprovecharse de nueva cuenta. Esto es lo que, vamos, México había sido un país en crisis constante, y como tal se creó conocimiento. Bueno, al final del día lo que yo quiero es no tanto entrar con teorías económicas o con teorías administrativas, sino poder buscar interpretarlas para hacer cuestiones muy prácticas en el día a día de una empresa. Y al final del día tenemos dos aspectos donde se desenvuelve la empresa: un medio ambiente donde está, bueno, la empresa y las personas, en donde no tiene control de él. La empresa como tal no tiene. ¿Y cuáles son puntualmente en la situación en la que se encuentra ahora? Pues son las regulaciones gubernamentales, que son las más importantes, las que están permitiendo o no, de acuerdo al semáforo COVID, qué es lo que se puede realizar o qué no se puede realizar.
La competencia es muy complicado, puede estar en el sector externo. Los clientes, aunque hay una forma de poder trabajarlo, sin embargo, no puede ser del todo controlable, y menos en la situación actual de pandemia. Los proveedores y las innovaciones que están fuera de tu empresa. Pueden estar, sí, en lo que es tu industria, pero no están dentro de tu empresa. Y hay otro aspecto que también habla, repito, esta plática está estructurada en esa teoría de capacidades dinámicas, es hacia adentro de la empresa. ¿Y qué es esto? Pues lo que sí está en tu ámbito de control. ¿Y qué es esto? Puntualmente la cultura de la empresa, el capital humano, que es fundamental siempre, y en esta época de crisis o de pandemia es aún más, los procesos internos y la innovación hacia adentro de la empresa, no hacia afuera, sino hacia adentro. Siempre todas las empresas están en una industria diferente, y siempre dependiendo de la situación de la industria en la que nos encontremos y la situación de la empresa, es que se pueden tomar decisiones o determinar el camino a seguir. Por ejemplo, en estos momentos, la industria que ha tenido más complicaciones para poder laborar a raíz de la pandemia, puede ser que la industria de la educación. Como tal, está cancelado cualquier actividad educativa, persona a persona, no pueden estar en las escuelas, están cerradas, canceladas, punto. Eso independientemente del nivel educativo, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, posgrado, capacitación para el trabajo, no hay ninguna, el semáforo no lo permite. Como tal, esa es una industria que está siendo muy afectada. Todo lo que es la industria privada, se puede decir, de la educación, y lo que es la cultura. Cuestiones como cuestiones culturales, los teatros, por ejemplo, eso ha sido muy complicado. Ahora, esa es la situación para toda la industria. Sin embargo, cada escuela en lo particular se está adaptando para poder sobrellevar esto. Entonces, hay dos aspectos diferentes, hacia afuera y hacia adentro. Por ejemplo, ya comenzaron en el sector de espectáculos, comenzaron a ver, ya existían, pero ahora se está desencadenando un poco más los conciertos en vivo por streaming. Es muy similar a lo que es esto. En la medida en que cada artista se pueda adaptar, puede llegar a tomar mejores rentas. Al final del día, es una nueva realidad y hay que adaptarse a ella. No la podemos cambiar, no está en nuestro ámbito de autoridad. Viendo hacia adentro de la empresa, tenemos que volver, y lo que han enseñado esas crisis continuas es que hay que volver a los orígenes de la empresa. ¿Y qué es lo que es la empresa? Pues lo que es su cultura en primera instancia, su misión, cuál es la razón de ser, por qué existe la empresa, su visión, hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere ser, los valores, cuál es lo que hace una diferencia de mi empresa con las demás, la honestidad, el servicio al cliente, qué es lo que yo puedo hacer que me distinga con la empresa de al lado, que es mi competencia, y mis objetivos, hacia dónde me dirijo. Esa es la cultura de la empresa, y esa es la que envuelve los procesos básicos, si lo podemos llamar así, dentro de una empresa, que es administración, producción y ventas. Claro, depende mucho el tipo de empresa en la que mi empresa que sea, qué es lo que yo realice, porque una empresa, una micro o una pequeña empresa, pueden estar, todos los tres procesos pueden estar dentro de la misma persona. Puede tener lo que yo llamaba la nanoempresa, de 1 o 2 trabajadores, que a final de cuentas es la zona mayor que existen aquí en Michoacán. Entonces, pueden parecer como redundantes, puede parecer esto como una teoría que no se aplica a la realidad de mi negocio, de mi empresa. Sin embargo, esto es un proceso que de la grande, pequeña y mediana, y de las empresas que tienen muchos más años, menos años, que lo pueden, que lo realizan, y cada una de las empresas se adapta a su realidad particular. Repito, los principios básicos de la empresa: la misión, la visión, sus valores objetivos. Esa es la cultura de la empresa, y repito, podemos hablar de la empresa y podemos hablar de las personas, que también nosotros estamos precisamente dentro de este segmento. Lo
fundamental para las empresas y puede parecer como de capítulo 1 de la licenciatura, es el capital humano. Sin entrar en polémica de poder decir si el término es o no lo es, a final de cuentas son los colaboradores. Esa memoria de la que hablaba al principio, en la que se va juntando el conocimiento dentro de la empresa y que es acumulativo, ese es lo más importante. En la medida en que se cuide a ese capital humano, a nuestros colaboradores, ese conocimiento no se va a perder. Algunas empresas, en cuanto comenzó esta situación, lo primero que decidieron fue comenzar a dar de baja a gente, y lo notamos en las estadísticas de empleo, cómo comenzaron a perder los empleos. Sin embargo, ese conocimiento de gente que se fue ya es perdido. Es gente capacitada, es gente que sabía cómo se movía el negocio, y esa gente se fue y al final del día ese conocimiento está afuera. La empresa en una primera instancia está ahorrándose un par de pesos y a mediano plazo está haciendo coja porque no va a tener la posibilidad de poder aprovechar eso. Y ese conocimiento se lo estamos regalando a alguien más. Entonces, ¿cuál es la primera? En la medida de lo posible, es lo que más o de lo que más se tiene que cuidar hasta donde se alcance que estén dentro de la empresa. La competitividad y habla bien esa teoría de las capacidades dinámicas, depende mucho del conocimiento acumulado dentro de la empresa. Yo creo, y de acuerdo a lo que ha estado, a lo que se ve por la historia, a las empresas y a las personas también, sentimos que estamos en crisis en el momento en que nos llega al aspecto financiero, el momento en que a la empresa no le alcanzan los dineros para poder salir adelante, es en ese momento en que se considera que está en crisis. Posiblemente eso sea un indicador. La crisis ya venía antes, no estábamos cuidando a nuestros clientes, teníamos una mala relación con proveedores, la competencia nos estaba rebasando, pero no llegaba hasta el momento en que llegamos a tener un problema en lo que es el dinero. Y al final de cuentas, en ese momento hay que poner atención básica y fundamental al aspecto financiero, el balance, ingresos fijos, la deuda. Sin embargo, en ese momento lo que realmente es importante es cuidar el flujo de efectivo. Vamos, puede ser una empresa muy grande, muy fuerte, la empresa que sea, y puede tener activos muy importantes, propiedades, un restaurante que hizo una inversión muy fuerte en lo que es la adecuación, mobiliario, etcétera. Sin embargo, no tienes flujo de efectivo, no tienes clientes que lleguen a comprarte, tu empresa no lo va a soportar. Se considera que algunas empresas pequeñas sí tienen para un mes para sobrevivir sin ingresos y poder pagar sus deudas, y lo que son para poder sobrevivir un mes está bien. Una empresa un poco más grande, 3 meses está bien. Empresas más grandes, de más de 3 meses puede ser muy complicado. Y lo vemos en cualquier segmento de negocio. Entonces, en este momento es importantísimo cuidar el flujo de efectivo. Más que el balance general, nuestro flujo de efectivo para que podamos salir adelante. Y esto sí depende mucho de la situación particular de cada empresa. Los procesos internos, y más para lo que son las micro y pequeñas empresas, que son la mayoría en el Estado, es la forma en cómo funciona, cómo se trabaja, cuál es el know-how del trabajo de la empresa. Una constante y algo que distingue a los emprendedores es su tenacidad para poner un negocio. Vamos, cuando comienzas un negocio, constantemente encuentras 1, 2, 3 trabas y constantemente te caes. Y el emprendedor real, cada que cae, toma aprendizaje y se levanta y se levanta y se levanta hasta que su negocio es una realidad y que es que lo hace realmente rentable. Ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento de logro, de poder alcanzar las cosas, es lo que distingue a un emprendedor realmente que de los que no pueden ser, que a la primera de cambio se retiran. Bueno, eso que es una característica del emprendedor, del empresario, también puede ser en momentos como este su talón de Aquiles, porque precisamente su tenacidad, que le ayuda en algunos momentos, en estos momentos
al tener una resistencia fuerte al cambio, porque al él conocer sus procesos internos, no permite que alguien más le diga, oye, por ahí te estás equivocando, esa no es la manera correcta. Hay cosas adicionales que se pueden hacer, y lo podemos ver en cualquier industria, y es muy fundamental cuando el empresario sigue siendo, en micro y pequeñas empresas, y que es la cabeza de la empresa. Esa es una característica muy fundamental, y que es la que es necesario llegar a cambiar hasta cierto punto. Es necesario dentro de mi empresa, estamos hablando dentro de la empresa, buscar utilizar las nuevas tecnologías que se aplican a mi negocio, puntuales. Muchas, así como lo han utilizado siempre, son reacios a invertir en nuevas tecnologías aplicadas a lo que es mi empresa. Bueno, eso hay que dejarlo, hay que retomar y buscar qué es lo que puede hacer, que podamos ser más rentables y que podamos salir adelante, y más en situaciones como esta. Puntualmente lo estamos teniendo ahora en esta charla. Empresas que tienen esa posibilidad de poder cambiar sus procesos para poder establecer un vínculo con sus clientes y proveedores en ese sentido, como lo estamos haciendo ahora, y que lo han hecho antes, pueden llegar a tomar una rentabilidad adicional del mercado. Y estas no son tecnologías nuevas, son tecnologías que ya existían. Sin embargo, lo que está haciendo esta crisis es que esta situación, es que una situación que venía de forma más paulatina, y más en Michoacán, que tenemos, la mayor parte de las empresas tienen procesos muy, no acorde a las nuevas tecnologías. Lo que está haciendo es que nos está llevando de forma acelerada, nos está diciendo, de lo que tú estabas ya no funciona, ahora sí, entra completamente en algo nuevo. Quien no se adapte va a tener propensión a desaparecer. Ahora, eso fue hacia dentro de la empresa, hacia afuera. Bueno, en este tiempo de pandemia, y ahorita es puntualmente pandemia que va creando una crisis económica. Lo importante ahora, en estos momentos, son las regulaciones gubernamentales, y la más importante pues son las regulaciones sanitarias. Al final del día no van desencaminadas a lo que es realidad. Una crisis como esta del COVID, en la que no hay cura como tal, y que hasta febrero no había, inclusive en la ciencia médica, no había conocimiento acumulado. En estos momentos comienza apenas a generarse conocimiento. Platicaba hace unos minutos con un amigo de Brasil, me comentaba que 15 personas de su familia ya habían tenido este virus, que tenía hospitalizada a su abuela grave. Eso es algo muy complicado. Al final del día, ¿de qué estamos hablando? De que lo principal dentro de esto es que las regulaciones sanitarias lo que buscan es la salud de nosotros, de de todas las personas. Sin embargo, considerando eso, pensemos entonces ya en la parte de las empresas. Retomamos después de una pausa técnica. Hablamos de regulaciones gubernamentales. La principal y fundamental en estos momentos para las empresas son las regulaciones sanitarias. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer de acuerdo al giro en el que estamos? Los sectores más afectados son precisamente los que necesitan y requieren la presencia uno a uno. Comentaba el sector escolar, que es el más afectado, y después vamos a hablar de los sectores turismo, el sector los sectores servicios completamente, bares, restaurantes, etcétera, que son los que han tenido más problemas. Entonces, lo primero que tenemos que visualizar en ese entorno que no está en nuestras manos poder hacerlo, poder modificarlo, pero que sí está en nuestras manos poder entender para poder utilizar lo que sí se puede y que no se puede de acuerdo a las regulaciones gubernamentales. Son regulaciones sanitarias, después las leyes estatales, leyes municipales, y en específico la reglamentación para mi industria, para mi tipo de industria en el cual está mi empresa. Eso es básico, necesitamos constantemente estar revisándolo.
El semáforo COVID, de acuerdo a esta fuente de alcaldes de México, inclusive con el cuidar de control, son los 4, rojo, naranja, amarillo y verde. Al final del día, ¿qué es lo importante aquí? Necesito saber en dónde se encuentra mi industria, dónde está mi empresa, para saber dónde ubicarme y de acuerdo a ello, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Vamos, aquí lo más importante al final del día es la salud de las personas, la propia, de mi entorno inmediato, mis colaboradores, mis stakeholders y lo que serían mis clientes y todo lo que ello lleva. Cuidando eso, a partir de ahí tenemos que buscarlo. O sea, no olvidemos que al final del día estamos en una pandemia y que lo más importante, que si no se puede recuperar, es la salud, la vida, que es lo que a final de cuentas las regulaciones sanitarias y las regulaciones gubernamentales en este momento específico es lo que están buscando. Necesito saber dentro de ese entorno cuáles son mis clientes. Bueno, los clientes, los que eran mis clientes continúan siéndolo, ya no lo son, se cambiaron, modificaron. Esa es una manera de ejemplificar muy sencilla. Al principio eran los mercados municipales, nuestra cultura todavía está muy enfocada a ello. Sin embargo, era ahí el lugar donde se hacían las transacciones comerciales. Se llegó a una evolución a lo que son los centros comerciales, que todavía son muy importantes nosotros como país y como cultura somos muy importantes, que ya dejaron de serlo en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, y cada vez hay más centros comerciales que están cerrando y que está migrando el comercio al comercio electrónico. Bueno, al final del día, en estos momentos, pues, el comercio electrónico ya existía y existía de forma muy importante. Esta pandemia lo que hizo fue acelerar ese cambio en forma muy, muy fuerte. Al extremo de que, bueno, Amazon ya, la empresa como tal, rompió la barrera del $1 billón a la mexicana, los millones de billones, para poder ser como valor de empresa, valor de compañía. Esta empresa, al final del día, todas las empresas de comercio electrónico, no todas las empresas les ha ido mal en esta pandemia. Hay empresas que les ha ido muy bien, muy bien, y que han tomado ingresos de zonas en las que no pensaba que podían generarse, como la industria de los cosméticos, por catálogo, que les ha ido muy bien en esta pandemia y que han crecido. Vamos. Hay sectores perdedores y hay sectores ganadores. Al final de cuentas, tenemos que saber cuáles son nuestros clientes. Posiblemente cambiaron o posiblemente están mudando, o hay clientes que ya pueden ser míos, pero aunque por mi ubicación geográfica no se consideraba, al poder usar tecnologías como esta, es que puedo llegar a acceder a ellos. La competencia es algo similar con los clientes. ¿Conozco realmente a mi competencia? Bueno, anteriormente, y más las micro y pequeñas empresas que estamos enfocadas al mercado local, estamos en el sector servicios, como es la mayor parte del estado de Michoacán, consideramos únicamente nuestros clientes y nuestra competencia en lo particular a la que está en nuestro entorno geográfico. Fuera de ella no la consideramos. Bueno, precisamente esto nos puede llevar como consecuencia esta situación de que, así como el cliente puede encontrar nuevas fuentes de poder consumir, pues esa competencia puede crecer. Ya no puede ser únicamente la competencia que tenía en mi entorno inmediato, puede haber una competencia que está en otro lado. Pensemos, por ejemplo, en las escuelas de idiomas. En Morelia hay varias escuelas de idiomas. Bueno, posiblemente consideramos únicamente como mi mercado local a la ciudad de Morelia y la zona conurbada. Ya existen vía plataformas diferentes N cantidad de escuelas de idiomas. Ahora con esto, pues los clientes que llegaban conmigo posiblemente estén viendo que me sale más barato o me sale más rentable o me gusta más tomarle línea una clase 1 a 1. Entonces, ya mi competencia ya no es únicamente los que están a mi alrededor, ya pueden ser los de otras, inclusive en otros países. En forma igual, las universidades
su universidad ya no puede ser únicamente local, el espacio local ya puede ser en cualquier otro lugar, siempre y cuando adaptándose a las nuevas realidades. Bueno, la competencia es posible que haya cambiado ya. Inclusive las plataformas, hablando del sector servicios, el sector restaurantero, con las plataformas para llevar comida a tu casa, como Uber, Rappi, etcétera, las que pueda haber o las que puedan llegar a surgir, ya la competencia no es únicamente en un lugar, te pueden traer la comida de cualquier lado. Entonces va cambiando tu competencia, ya no es únicamente la que está en tu área geográfica inmediata. Los proveedores, en estos momentos es importante, dependiendo del giro de mi negocio, saber si me puedo apoyarme con los proveedores o no, de acuerdo a la potencia que puedan tener económica ellos, para poder salir adelante. Debemos entender que todos en algún momento determinado, eso es un sistema, todos vamos unos con otros, en algún momento dado somos, las empresas, somos proveedores y también somos consumidores. Entonces, esto es precisamente es un sistema completo. En la medida que una parte del sistema, de todo este proceso, se debilite, todo el proceso se va a debilitar. ¿Qué es lo que está pasando con esta crisis? ¿Qué es lo que se está debilitando? No es puntualmente algo que venga de una falla en la estructura. En esos momentos es porque hay una falla en el consumo, porque no podemos salir las personas a consumir. Bueno, la teoría. No podemos salir a consumir. Entonces, eso hace que se rompa todo el proceso. En la medida en que se cuide esa parte del proceso, en este momento aparte del consumo, lo podemos hacer. Detuvimos la operación o la salida a consumir 2 o 3 meses, entonces todo el proceso se puede decir que se vio afectado y es lo que está desencadenando a esta crisis y que posiblemente nos esté llevando a entender que había otros problemas estructurales que no los visualizábamos y que nada más lo está desencadenando esto. Hay innovaciones en la industria que yo no he implementado, puntualmente innovaciones como esta, el poder tener conferencias. Ya existían, pero yo las utilizaba, no lo sé, así como esta puede haber cualquier cantidad no es únicamente cuestiones netamente tecnológicas, hay otra clase de innovaciones dentro de la industria que pueden ser benéficas para lo que es mi empresa. La innovación no quiere decir tecnología en forma inmediata, y también innovación no quiere decir un fuerte desembolso. Existen otra clase de innovaciones en procesos en la administración que nos pueden apoyar dentro de mi industria. Eso debemos tener precisamente el conocimiento acumulado dentro de la empresa, nos puede permitir visualizar hacia afuera dónde se encuentran y obvio poder adaptarnos para ello. Eso es básico. En base a todo esto es necesario hacer un análisis FODA que toma lo interno y lo externo, las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Puntualmente esto por regular es necesario acudir a un externo porque para evitar lo que es la ceguera de taller. Nosotros estamos constantemente dentro de nuestro negocio, de nuestra empresa, y no visualizamos algunas cosas que pueden ser realmente sencillas, que nos pueden ayudar a poder crecer. Por regular, si viene alguien de fuera, alguien con el conocimiento, nos puede apoyar a poder visualizar eso y realizar un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, para poder plantear el siguiente paso, que es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? A final de cuentas, ¿qué estrategia voy a seguir? ¿Qué es lo que es esto? Y hay 4 tipos de estrategias que también ya tienen bastantes años que investigadores lograron identificar y poner, y al final de cuentas esto sigue siendo, adaptando las nuevas realidades, pero sigue siendo básico. Y puede haber 4 tipos de clases de estrategias, siendo la estrategia reactiva, que es la que te permite, la que tú haces únicamente cuando el mercado o tu entorno te llevó a hacerlo, es la que puede ser más perjudicial. Si estás tú esperando a que todo el mundo cambie y que te cambien casi a fuerza, entonces tienes mucha posibilidad de que tu empresa desaparezca. Esa, y está demostrado, es la peor estrategia que puede seguir una empresa para poder desenvolverse en el camino. Y saber qué vamos a hacer puntualmente como empresa. ¿Qué vamos a hacer al corto, al mediano y a largo plazo?
estos tiempos nos obligan a hacer redefiniciones. Pensábamos una cosa y posiblemente nos está diciendo la situación actual, espera, por ahí no va, piensa qué es lo que vas a hacer y en base a ello toma el camino. Siempre dependiendo de no hay una receta mágica para todos. Siempre las características puntuales de la empresa son las que pueden determinar qué es lo que puede ser y qué es lo que no se puede hacer. Es casi terminando. Tenemos que existe una resistencia al cambio fundamentada y ya bastante estudiada, muy puntual. Los niños, cuando son niños, para ellos todo es nuevo. Van comenzando y van cambiando todos los días. En la medida en que nos vamos haciendo las personas más grandes, por todo lo que traemos atrás, por toda nuestra experiencia o conocimiento, nos es un poco más complicado cambiar. Y lo tenemos muy puntualmente en el uso de esas nuevas tecnologías que no son tan nuevas, pero que no las utilizábamos. En las empresas pasa exactamente lo mismo. La empresa, entre más grande sea, entre más tiempo tenga establecida, que tiene procesos, puede ser más difícil que llegue a cambiar, porque eso le ha funcionado en el tiempo. Las empresas nuevas puede ser más sencillo, porque al final de cuentas llegan a adaptarse a lo nuevo que hay y no toman lo viejo, que eso ya lo comentaba en la primera gráfica del proceso de destrucción creativa. Estas son las reflexiones de una académica, emprendedora, conferencista inglesa, en una entrevista en El País. La primera es que lo que nos enseña es que la vida es incierta, punto. Pensamos que tenemos una certeza como tal, pero nos está enseñando ahorita que la vida es incierta. Esa soberbia que llegamos a tener los humanos como dirigentes de empresas es de decir que lo tenemos todo amarrado, ¿no? Esta pandemia nos está enseñando eso, que la vida es incierta. Las amenazas más grandes que enfrentamos son las que no vemos, son las que no visualizamos. Esas son las amenazas más grandes. Dentro de las empresas, en los procesos, puede haber cosas que estamos dejando de hacer y que son las que están desencadenando en esto. Debemos ser capaces de adaptarnos, es decir, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cómo adapto mis destrezas a esta nueva realidad? ¿Cómo adapta como empresa mis capacidades inherentes a mi empresa? Lo que yo conozco, ¿cómo la adapto a esta nueva realidad que ya no existe? Lo que yo pensaba que era y ahora es otro. Bueno, yo ya tengo algo, ¿cómo lo adapto? Y tenemos que buscar en base a eso generar certeza. Lo que les comentaba, entre más tiempo pasa, nos volvemos menos adaptables cuando aparece lo inesperado. Y cuando lo inesperado llega, no sabemos cómo manejarlo. Esa capacidad de adaptación, esa palabra que ahorita está de moda, resiliencia, para poder adaptarnos a lo nuevo, a todo lo que está generando, pues bueno, ese es algo que debemos tener. Y precisamente porque hace mucho que no tenemos que lidiar con algo así. Pues en México había un tiempo consecutivo de crisis en las cuales no estábamos, entonces ya no teníamos el conocimiento para poder utilizarlo. Y todo es diferente, tenemos que comenzar de nuevo. Al final del día tenemos que usar nuestras capacidades para pensar, imaginar lo que generan aquí en Espacio Emprendedor precisamente, y comenzar a prever para poder generar certeza para las empresas. El cambio es constante al final del día, siempre. Algo que te enseñan cuando entras a una empresa, a una empresa grande, lo primero que te dicen en tus cursos de capacitación es: el cambio es constante, en esta empresa nada es fijo. Así que acostúmbrate, si tienes la capacidad de poder cambiar constantemente, eres bienvenido. Si no, no es tu segmento. O sea, empresas Coca-Cola, FEMSA, que anteriormente era Panamco, que entonces Bebidas Azteca del Centro, que fue un constante cambio en bastantes años en lo que yo estuve elaborando ahí, y que aún lo continúa haciéndolo, que no era en la primera frase con la que te dirigía la gente de recursos humanos. Al final de cuentas, eso es algo muy importante. El cambio es constante en todas las industrias, cualquier industria, inclusive en las personas.
todo. Muchas gracias. Les agradezco su tiempo con todo e interrupciones técnicas. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.